Muy buenas tardes, amigas y amigos, a los presentes que nos acompañan y a los que a través de YouTube, de Facebook, de las redes sociales también nos van a mirar. Soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de la ciudad de Culiacán, y a nombre del Instituto Sinaloense de Cultura, pues vamos a comenzar este programa que es Crónicas y Leyendas de Sinaloa. Y en la conducción tenemos al maestro Mario Alvarado Montenegro, que él es el encargado de las leyendas. Mario, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos, ¿qué será? Carta abierta, ¿no? Sí, ya sea, si quieren de terror, vamos a platicar de aquí de Culiacán, de Angostura, de Ahome, de Choix, de cualquiera de los 18 municipios. Dependiendo de lo que ustedes me pidan. Y si quieren alguna parte histórica sobre algún personaje también, su leyenda, también podemos hablar. Algunos de los personajes históricos que tenemos en Culiacán tienen su propia leyenda, como el general Ángel Flores, Ramón F. Iturbe, Juan Manuel Banderas, en fin, varios personajes, Bachón, muchos, tienen su propia leyenda. Y a cual más de bonita, ¿sí? Entendemos por leyenda eso que se va transmitiendo de generación en generación, de boca en boca. Hay muchas formas de contar las leyendas y hay muchas versiones, porque cada uno que la va contando le va poniendo de su propia mano para enriquecerlo. Así es de que finalmente se trata del mismo asunto, pero de diferente forma. Así es de que eso enriquece mucho más cada una de las leyendas que se cuentan. Por eso tenemos muchísimas versiones de La Llorona. Tenemos nuestra propia Llorona sinaloense, esa es de aquí de Tepuche. Es decir, podemos pasarnos aquí toda la tarde, toda la noche contando leyendas y no nos las acabamos. Así es de que vamos a tener carta abierta para lo que vayan pidiendo. Y me gustaría empezar contigo, Luis, que empieces platicándonos precisamente de ese bello edificio que afortunadamente es una de las pocas huellas con las que todavía contamos aquí en Culiacán. Son de las poquísimas, fíjense, de las pocas que se han respetado y que siguen cumpliendo con la misma función de servirle a la gente de Culiacán. Hay algunas casas que aún permanecen, algunas se han rescatado, pero la gran mayoría ha desaparecido. Espacios, el espacio, sin duda alguna, el espacio único, real, que nos queda actuando como tal aquí desde la Fundación de Culiacán, es la plazuela Álvaro Obregón. Ahí siempre ha estado la plazuela. Fuera de ella, todo se ha cambiado, porque incluso la catedral, antiguamente estaba la iglesia de este lado. Cuando deciden hacer la catedral, tumban esa iglesia que yo no creo que les estorbara. Entonces, ¿la antigua parroquia te refieres? Sí, la antigua parroquia. Entonces, realmente el único espacio que tenemos todavía con su función es la plazuela. Así consta en los más antiguos documentos que hay sobre Culiacán. Y esa plazuela pues tiene muchísima historia, ha pasado por muchísimos nombres y ha tenido muchísimas funciones y ha sufrido de todo, desde guerras, ahorcamientos, linchamientos, pronunciamientos, enamoramientos, de todo ha tenido. Así es de que la historia de esa plaza es sumamente interesante también. Ahí sembraban la amapola, fíjense nada más. Y daba una flor maravillosa según los que cuentan, y ahora pues ya no se puede sembrar eso, ¿no? Bueno, en los años 40 en todo el país, en las plazas públicas, en los camellones, se sembraba la amapola como una flor de ornato, ¿no? Ahora ya no se puede. No, claro, pues acuérdate que hay hasta la canción de Amapola, pero no canto, pues aquí está Víctor, está Jaime y me van a pantallar. Víctor, bienvenidos. Bienvenidos amigos. Bienvenidos todos amigos de esta pareja. Gracias. Bueno, oye,
comencemos con lo de, yo dije que iba a hablar acerca algo de la historia del edificio sede del Ayuntamiento de Culiacán. Adelante. Esta revista, ahorita la acabo de reimprimir, la imprimí en el 2014, si mal no recuerdo, sí, en 2014, y estaba en la Dirección de Cultura, quien ahora está en la dirección del ICIC, el doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, pues a quien le agradecemos su apoyo para realizar este programa, ¿no? Y esto lo publiqué en el 2014, hace ya, ¿cuántos años? 9 años. 9 años. 9 años. Fíjense. Y comienza esta crónica así. 8 de octubre de 1842. No se lo voy a leer todo, ¿no? Nada más así. Una procesión religiosa llevando la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción caminaba lentamente por la polvorienta calle de la iglesia, hoy Avenida Obregón. Las 3 campanas en la torre de la pequeña iglesia parroquial llamaban con su alegre tañer la atención de los 7 a 10,000 habitantes que en ese entonces tenía la ciudad. Me refiero en la iglesia a la antigua parroquia que habló Mario ahorita. Era una iglesia chiquita, ¿no? Tenía 3 torres. El sonido de los cantos y las oraciones de los peregrinos se mezclaban con el estruendo de los cohetes que raudos se elevaban al cielo transformándose en llamas y humo. El cortejo había comenzado en la casa de don Rafael de la Vega y Rábago, domicilio provisional del seminario, ubicado frente a la Plaza de Armas, hoy Plaza Obregón. El cortejo, paso a paso, avanzaba en medio del respeto de una inmensa muchedumbre apostada a los lados de la angosta calle. En ese entonces era una calle muy angosta, la Obregón, no estaba como está ahora. Encabezaba la procesión el doctor Lázaro de la Garza y Ballesteros, 7º obispo de la diócesis de Sonora, paisano mío, ¿no? De allá de Nuevo León, con sede en Culiacán. Era la diócesis de Sonora porque abarcaba esa diócesis, lo que es Sinaloa, lo que es Sonora, lo que es Baja California Norte, Baja California Sur, y por el lado americano, pues allá también la Baja California Americana, y en fin. Bueno, la procesión pasó por el viejo panteón que desde la colonia española se encontraba al frente de la iglesia. Llegaron a la calle del Refugio, hoy calle Hidalgo. La gran multitud llegó a lo que representaba los límites de la ciudad, que luego llamarían calle del Seminario, actualmente la Avenida Juárez. Hasta ahí llegaban, eran los límites de la ciudad, ya más para allá. Y olvides, ir a la Lomita, como me dijo el licenciado Manuel Ascano Ochoa, en los años 40, cuando fue un amigo de él a su casa, lo visitó y le dijo: oye Manuel, necesito que me prestes la llanta, no, el gato. El gato, sí, es que voy a salir fuera. ¿Cómo? Sí, sí, es que voy a llevar la familia a la Lomita. Y por favor, préstame el gato. Sí, ¿cómo no? O sea, la Lomita era lejísimo de la ciudad en aquel entonces. Ahora vamos caminando, vamos a regresar. En aquel entonces, no. Con gran estruendo y repicar de campanas, la procesión llegó a las puertas del edificio más grande construido hasta esa fecha, el Seminario Nacional y Tridentino de Sonora, actual sede del honorable Ayuntamiento de Culiacán. De la multitud que acudió a la procesión, solo unos cuantos pudieron entrar al solemne edificio y presenciaron cómo la venerada imagen transportada sobre los hombros de los seminaristas fundadores, les debo los nombres, les aclaro lo siguiente: esto se los puedo compartir a través de internet en PDF. Ahorita voy a sacar unos papelitos, el que quiera tener esta revista, esta monografía, me dejan su correo o su número de teléfono y se los paso a través de WhatsApp. Lo mismo a los compañeros, amigos que están viéndonos en Facebook o en YouTube. Envíenme, por favor,
su correo o su número de teléfono y su nombre, y con mucho gusto yo se los envío para que tengan esta historia. Bien, entonces nos quedamos que la venerada imagen fue transportada sobre los hombros de los seminaristas fundadores. Ellos acompañaban al obispo, que arrojaba agua bendita, orando en latín, bendiciendo los corredores y habitaciones del enorme edificio, hasta que por fin la venerada imagen fue depositada en el altar del adoratorio del seminario, y enseguida se ofreció una misa. Concluido el solemne ritual religioso, se sirvió un rico refresco a los presentes y se celebró una velada literaria. En ella brotaron de los labios del doctor de la Garza las siguientes palabras, y esto no lo deberíamos de guardar: esperar que una cosa no ha de tener dificultades porque sea buena y provechosa a todos, es esperar contra toda experiencia. Se la repito: esperar que una cosa no ha de tener dificultades porque sea buena y provechosa a todos, es esperar contra toda experiencia. Estas palabras resonaron fuertemente en los gruesos muros del seminario y me penetraron en los corazones de los culiacanenses que habían acudido al magno evento. El señor obispo había pronunciado esta frase por un sentimiento de reclamo, y era una dulce amonestación a los incrédulos que 5 años atrás se habían burlado de él cuando anunció su intención de construir este edificio. Sin embargo, veamos los antecedentes. La incredulidad de los culiacanenses tenía su fundamento. Si analizamos la situación económica, social y política de aquella época, lo comprendemos mejor. Ya 2 obispos anteriores, el ilustre neolonés Fray Bernardo del Espíritu Santo y Fray Francisco de Jesús Rousset, habían tratado inútilmente de construir un seminario. Desde los tiempos de la colonia, el noroeste del país había sido casi abandonado por los gobiernos del virreinato, que únicamente se interesaban por la riqueza extraída de las minas que había en esta inmensa región. Y lo mismo ocurrió con los gobiernos centrales de la República. Los problemas sociales eran muchos, y entre ellos destacaba el de la educación. En 1820, en Sonora y Sinaloa, había solo 5 escuelas básicas de primeras letras. La crisis educativa era tan grande que incluso en las poblaciones que tenían un fondo para la educación no se podía usar debido a que se carecía de maestros que impartieran clases. Así lo denunció el diputado Carlos Espinosa de los Monteros al Congreso de la Nación el 29 de febrero de 1823. Amigos, hay café, hay dulces, hay galletas, con toda confianza. En Culiacán se tenía un presupuesto de 32,000 pesos, que era muchísimo, ¿no? Pero que no se usaba por falta de maestros. En 1838, al llegar a Culiacán como el nuevo obispo de la diócesis de Sonora, el doctor de la Garza se encontró con una población cuya vida se desarrollaba en la margen sur del río Tamazula, cuyos límites urbanos no pasaban de lo que ahora son las calles Zaragoza. ¿Sí? Está la calle Zaragoza al norte, al sur la calle Hidalgo, ¿sí? Por donde está el mercado de aquel lado, la calle Hidalgo. Al este la Aquiles Cerdán y al oeste la Arriba Palacio. Eso era todo Culiacán. La ciudad estaba formada por casas de adobe de un solo piso. No se contaba con hospitales, ni boticas, ni escuelas. No había drenaje. La basura se arrojaba a los lotes baldíos donde abundaban las moscas, ratas, alacranes y toda clase de alimañas. En tiempos de lluvias, las lagunas y charcos formaban nubes, verdaderas nubes de moscos. Ni un solo médico había en la ciudad. Todas estas condiciones insalubres hacían que enfermedades como la disentería, el paludismo, la tuberculosis, la lepra tifoidea, junto con las endémicas, causaran grandes estragos en la población. Sinaloa, durante muchos años, todavía hasta los años 50, tenía el primer lugar en lepra, ¿sí? Hay historias muy tristes sobre eso.
De hecho, en el 78, la primera vez que yo llegué, en el Panteón Civil, quienes atendían ahí, quienes hacían de encargados del panteón ahí, había mucha gente que eran leprosos. Y enseguida estaba el hospital para ellos, ¿no? Y a mí me tocó ver, por ejemplo, leprosos pidiendo limosna en el mercado o Garmendia. Ahí estaban, había mucha lepra. Y afortunadamente ya eso ya se acabó muchísimo. Las calles eran anchas y rectas. Su plaza de armas se encontraba rodeada en 3 lados por las casas de las principales familias de la ciudad. En 1848, la plaza fue remodelada por un arquitecto italiano de apellido Tranquilini, quien bajo la dirección del gobernador don Rafael de la Vega y Rábago construyó portales en las casas que se encontraban alrededor. Junto a la plaza se encontraba una pequeña parroquia cuyas paredes eran de piedra cantera con adobe, piso y techo de madera. En dicho techo habitaban multitud de murciélagos cuyo excremento despedía un desagradable olor. Tenían una torre con 2 cuerpos cúbicos y en ella un reloj descompuesto y 3 campanas. En el interior 3 altares, el principal dedicado al santo patrono de la ciudad, el Arcángel San Miguel. Y adivinen dónde estaba el panteón de la ciudad. Adentro. Exacto. Sí, adentro de la iglesia. El piso de la iglesia se usaba como panteón y según oficio publicado el 9 de mayo de 1827 por el licenciado Francisco de Orrantía, vicario de la sede vacante del Obispado de Sonora, el territorio de la iglesia se dividía en 5 partes y los costos de derechos de sepultura eran los siguientes. Primera parte, de las gradas del altar mayor para abajo, 50 pesos. 50 pesos, estamos hablando de 1827. Quiero decirles que yo por ahí me encontré un libro donde estaban los costos de sepultura en las principales iglesias de la República. Un libro precioso, ¿no? Era un libro ya como de 1880. Un libro grandote, precioso. Me daban ganas de robármelo. Estaba en la biblioteca. Y desgraciadamente no lo hice. Fíjense, y desgraciadamente no lo hice porque alguien se lo llevó o lo tiraron. ¿Sí? Sí, desgraciadamente. Sí, yo lo hubiera compartido todo a través de PDF, a través de internet. Pero en fin, así son las cosas, ¿no? Digo, desde luego que no estoy alentando a nadie que se robe libros. No. Esa es una ecuación especial, ¿no? Bien, les decía, 50 pesos. Aquí en Culiacán la vida siempre ha sido muy cara, porque esto en la ciudad de Guadalajara allá costaba alrededor de 12 pesos la sepultura y aquí 50 pesos. Culiacán era muy caro. ¿Por qué razón? Porque para poder llegar aquí, por ejemplo, unas agujas de coser, de tejer, aquí les costaban alrededor de 7 pesos, mientras que en Guadalajara o en México costaban 2 pesos. ¿Pero por qué tan caras? Porque en ese entonces tenían que traer las mercancías en carretas o en diligencias, atravesando ríos, o las llevaban al mar y luego para acá. Pero en ese entonces había muchos bandidos en el camino, había muchos asaltantes. No había ninguna seguridad, menos mal que ya no, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso, amigos, es que les decía, de la entrada del altar mayor para abajo, 50 pesos. Segunda parte, desde la mitad al crucero mayor, 25 pesos. Tercera parte, desde la puerta mencionada hasta la mitad de la iglesia, 10 pesos. Cuarta parte, desde el coro hasta la puerta del costado, 5 pesos. Ya por último, quinta parte, debajo del coro, 3 pesos. Y ya para la raza ya sí. Bueno, pero déjenme aclararles una cosa, y esto estaba en el oficio. Esta frase siguiente y este. Pero los indios de la misión
no deberán pagar derechos de sepultura por la parte del territorio de la iglesia en que según costumbre sepulten los cadáveres que mueren. Los cadáveres que mueren. ¿Cuál es ese? O sea que tenía que ser cadáver para que murieran. Al tomar, Repítelo, por favor. lo repito. Sí, por favor. Pero los indios de la misión no deberán pagar derechos de sepultura por la parte del territorio de la iglesia en que según costumbre sepulten los cadáveres que mueren. Es un oficio firmado. Al tomar ¿Quién posesión, lo firmó eso? el licenciado Francisco de Orrantía. Orrantia. No, lleva acento en la... ¿Es Orrantia? Bueno, ahora es Orrantia, ¿no? Es Orrantia, o Orrantía, lleva acento. Orrantia. Entonces, si lleva acento, creo que es Orrantía, ¿no? Pero es más común aquí el apellido Orrantia, ¿verdad? Que no Orrantía. Bueno, Una palabra grave. el que lo firmó. Si lleva acento, es romano. Bien, al tomar posesión de su cargo, el doctor de la Garza se encontró que la diócesis de Sonora era inmensa y cubría una extensión territorial que hoy abarca los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte y los estados americanos de California, Nuevo México y Arizona. Los obispos, aquí les voy a decir lo que decía mi querido amigo en paz descanse, don Herberto Sinagagua, eran obispos con nalgas de acero. Porque imagínense visitar hasta allá, hasta Nuevo México y Arizona, irse en burro, en mula, en diligencia, o sea, y no había caminos, pero como ahora, no había carreteras. Entonces, las diligencias no eran como los carros ahora, que no se siente, ¿no? Entonces, por eso decía eso don Herberto Sinagagua. Por cierto, nada más hubo un solo obispo, el que hizo el recorrido, todo lo demás, nada. Pero en fin, sigamos. ¿Que tenían que? Hacer el recorrido. ¿Que tenían que? No tenían amortiguadores. No, pero le llamaba como... Don Herberto Sinagagua decía que tenían nalgas de acero. Eso. Sí, imagínense todo eso. Y terminaban con 0 nalgas cuando llegaron al revés. Y algunos no terminaban. Hubo varios que se murieron en el camino. Bueno, ahora, veamos al doctor Lázaro de Garza y Ballesteros. El doctor de la Garza y Ballesteros, desde su llegada a Culiacán en 1838, comenzó una serie de actividades para establecer el seminario y al año siguiente compró un solar donde antiguamente se encontraba una ermita en honor al señor San José. Don Antonio de la Vega, síndico del ayuntamiento, abogó porque el ayuntamiento de Culiacán donara al clero un solar anexo de 100 varas cuadradas y se dispensara el pago de los derechos de registro por considerarse de obra de utilidad pública. El obispo, de su propio dinero, compró madera a través de los párrocos de Badiraguato e Imala y aprovechando las corrientes de los ríos Tamazula y Humaya, se la enviaron a Culiacán. Sin duda alguna, fue un espectáculo que disfrutaron los aburridos habitantes de un Culiacán extremadamente tranquilo. Imagínense ustedes el espectáculo, ver a la gente con unos palos, con unos ganchos al final, estar recogiendo todos los troncos que enviaban desde Badiraguato, ¿no? Por el río y desde Durango. Imagínense, ese era un show, ¿no? En un Culiacán en el cual la distracción era ver el cielo, era pues salir al campo a cazar. Como quiera, en los años 40 la mayor distracción de la gente que estaba en Culiacán era ir a la estación del ferrocarril a ver quién llegaba o a ver quién salía, ¿no? Era, bueno, en los años 40 cuando menos ya había radio, pero en ese entonces no había radio, no había televisión, no había internet, ni revistas, libros, y muy poca gente sabía leer, por cierto. Bien, entonces, y todavía.
El esforzado obispo de origen neolonés hizo una titánica labor, actuando él mismo como arquitecto, cantero, carpintero, albañil y peón. Le entró a todo el señor obispo. Con la ayuda de los seminaristas fundadores y parte de la población, que en forma voluntaria cooperó con la magna construcción, contando además con la ayuda de un maestro albañil, del cual la historia solo registró su apellido, Flores, iniciándose dicha obra el 30 de junio de 1839. El obispo era incansable. En el año de 1844 inauguró el Panteón San Juan del Nepomuceno y ya había comenzado la construcción de la catedral, solo que no pudo terminarla, ya que en 1849 fue nombrado arzobispo de México, saliendo de Culiacán en 1850 rumbo a la capital para tomar posesión de su nuevo cargo. Sin duda alguna que fue valiosísima la aportación cultural que el doctor de la Garza y Ballesteros dejó no solo a Sinaloa, sino a todo el noroeste de México, en una época en que la oscuridad de la ignorancia reinaba. El obispo permaneció en la Ciudad de México ejerciendo su cargo hasta que en 1861 fue desterrado de México junto con otros obispos debido a su posición antirreformista y se dirigió a Cuba, donde residió. Fue llamado por el Papa. Él se dirigió a Italia, mas durante el trayecto en el barco se enfermó gravemente de bronconeumonía. El arzobispo de Barcelona le preguntó qué necesitaba y el ilustre neolonés le contestó con esa sencillez y humildad que siempre lo caracterizó: para morir no se necesita más que una tarima y un cobertor. Murió el 11 de marzo de 1862 en España. Se le rindieron exequias y honras fúnebres tal y como si hubiera sido un obispo español. Ahí está él sepultado en la catedral de Barcelona. Ahí está sepultado él. Está en la parte alta, en el coro, por ahí está. Se cobraron 30 pesetas. ¿Perdón? 30 pesetas. No, fue gratuito. En el seminario se impartieron el estudio de las siguientes materias: Derecho Civil y Canónico, Latín, Liturgia, Aritmética, Gramática, Teología Dogmática y Escolástica, Filosofía, Literatura, etc., contando además con laboratorios de Química y Física. La calidad de la enseñanza y el cuerpo docente hizo acreedor al seminario a ser incorporado a la máxima casa de estudios del país, en ese entonces la Universidad Pontificia de la Ciudad de México. La biblioteca con la que contaba el seminario y que enriqueció el ilustre neolonés contaba con toda clase de libros, incluso con algunos incunables. Los incunables son libros únicos que cuestan un dineral, son millonarios las cifras que se manejan por un incunable. La obra del obispo Lázaro de Garza Ballesteros en su época puso a la cabeza a Culiacán como centro educativo en el noroeste del país. Yo anduve investigando, anduve detrás de saber dónde quedó esa valiosa biblioteca. Resulta, ahorita lo vamos a ver. El 25 de junio del 57 se publicó la ley de desamortización de los bienes de la iglesia. Esta ley decretaba que los religiosos solo podían utilizar aquellos edificios destinados directamente al uso de la institución, pero no adquirir ni administrar otros. En Culiacán, el octavo obispo de Sonora, don Pedro Loza y Parravé, publicó sus célebres cartas pastorales contra las leyes de reforma y lanzó un edicto de excomunión para las personas que jurasen la Constitución de 1857. Ante una repentina enfermedad del gobernador Mariano Martínez de Castro, se enfermó de pronto. El doctor Miguel Ramírez, hermano del Negro Bante, fungió como gobernador y sancionó, publicó y juró en Culiacán la Carta Magna del 19 de abril de 1857. Posteriormente, en el 58, se aplicaron en Sinaloa las leyes de la reforma y se exigió al obispo don Pedro Loza la entrega de todos los bienes de la iglesia. Ante la rotunda negativa del prelado, fue desterrado del Estado y se ordenó la desocupación del seminario. Desgraciadamente,
la tropa que tomó posesión del edificio no tenía ni idea del valor cultural histórico que en él se encontraba. El archivo en particular del obispo, de la mitra y del seminario fueron colocados en carretas y llevados a Mazatlán para ser analizados. Buscaban escrituras de bienes inmuebles. Posteriormente fueron vendidos a los comerciantes, quienes los usaban para envolver jabón, velas y otros artículos. La valiosísima biblioteca igualmente fue saqueada y la soldadesca vendía libros en las esquinas de las calles, muchos libros escritos en latín, griego, inglés o francés, y la gente, por no entenderlos, los compradores los usaron para encender fuego o para envolver artículos de uso diario. Con ellos se encendieron fuegos pirotécnicos. De estos libros, tal vez queden algunos ejemplares. Lo distingue un sello a fuego del seminario. Era un sello al rojo vivo que se ponían a los libros en el lomo, así, y ya con eso lo distinguían. Durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1864, el ejército francés tomó el puerto de Mazatlán para posteriormente tratar de avanzar por el centro de Sinaloa. Se dirigió una fragata con tropas al puerto de Altata para de ahí dirigirse a tomar Culiacán. Pero el 22 de diciembre del mismo año, el gobernador general Antonio Rosales, en el poblado de San Pedro, a pocos kilómetros de la capital, al mando de 400 patriotas, les presentó batalla, derrotándolos para después llevarlos prisioneros a los sobrevivientes de las tropas enemigas. El héroe entró triunfal a Culiacán ante el estupor de la población, que ya se sentía invadida por el ejército francés. El edificio del seminario sirvió de cuartel de las tropas del general Rosales, así como hospital de sangre y prisión de las tropas invasoras. Quiero decirles que en el edificio de la Lonja, el antiguo, ya habían puesto habían dispuesto en un salón todo dispuesto para recibir a los soldados franceses con champaña, con comida, ¿sí? Y ya con un letrero en francés, bienvenidos, ¿sí? Cuando llegó Rosales, llegaron las noticias que a Rosales los habían vencido los franceses. Pues a quitar todo, ¿no? O sea, ya se sentían dominados. Sí, pues ya estaban hablando francés aquí en Culiacán. No, lo que pasa es que los fifís de aquella época querían que los franceses se apoderaran de Sinaloa y de parte de México. Y cuando vieron llegar a Rosales, pues se frustraron, porque ellos querían que dominaran aquí los franceses. Sí, querían casar a sus hijas con los franceses. Por eso dice Víctor, sobre todo las mujeres. Pues sí. Y es que a todos le decían que sí. Entonces las mujeres son las que aprendieron el francés, son las que se relacionaban con los hombres que se quedaron que eran franceses. También, sí, definitivamente. Probablemente, dije. Sí. Yo creo que casi no cierto. Y ya lo dijiste, ya te digo. Ahorita me toca. Es otro asunto, Sí, ya voy a terminar, ¿no? El cierre del seminario causó descontento en la población, y es que, como lo describe el licenciado Buena, el obispo don Pedro Loza sufrió 2 destierros en tiempo de la Guerra de Reforma. El primero a Sonora y el segundo a San Francisco, en la Alta California, de donde regresó el 2 de junio de 1865 a Mazatlán, pero no llegó a Culiacán hasta que terminó en el estado la Guerra de Intervención Francesa. Bien, ya cuando regresa el obispo, el seminario entró en una nueva etapa educativa, duraría hasta 1914. El 24 de mayo del 83, por motivo de la creación del obispado de la diócesis de Sinaloa, y ya se separaron las diócesis de Sonora y de Sinaloa, se le cambió de nombre por el Seminario Conciliar de Sinaloa. Su primer obispo fue don Jesús de Jesús Uriarte y Pérez, quien tomó posesión de la diócesis el 8 de diciembre del 83. Este obispo fue el fundador del Hospital del Carmen y fue quien terminó de construir la Catedral de Culiacán. Bien, tomando en cuenta los límites y fallas propias de la época, la obra cultural que desarrolló el Seminario Nacional y Tridentino de Sonora fue enorme y no solo benefició a las clases elevadas,
sino también aquellos jóvenes que por su talento merecieron el apoyo de los sacerdotes, incluso de aquellos que no siguieron la carrera eclesiástica. En este edificio se ordenaron más de 100 sacerdotes, 3 de ellos llegaron a ser obispo. De entre los estudiantes del seminario destaca la figura del licenciado Don Eustaquio Huelga, escritor, historiador, gobernador de Sinaloa y fundador del Colegio Civil Rosales, actualmente Universidad Autónoma de Sinaloa. Bien, en el 11, siendo gobernador del estado don Diego Herrero, la lucha revolucionaria contra el sistema porfirista hizo explosión en Culiacán, con la toma de la ciudad por las tropas maderistas, comandadas por los generales Ramón Iturbe, Juan Banderas, Herculano de la Rocha, el coronel Gregorio Cuevas y otros ilustres revolucionarios. En la toma de Culiacán, el jefe de la plaza, el general Higino Aguilar, jefe de las fuerzas porfiristas, desplazó sus tropas en los principales edificios: la Casa de Moneda, el Santuario, el Palacio de Gobierno, la Cárcel Pública, el Palacio Municipal, la Casa del Gobernador Diego Herrero y el Seminario Conciliar de Sinaloa. Las fuerzas porfiristas que se aportaron en el seminario fueron atacadas y vencidas por las tropas maderistas al mando del coronel Claro G. Molina y de Melquiades Melendres. Ahí fue aprendido el ilustre maestro José Sabat de la Mora, que posteriormente fue fusilado y sepultado en una casa de citas llamada Al Paso de una Copa, que se ubicaba en las esquinas de las actuales calle Mariano Escobedo y Jesús de Andrade. Actualmente está enfrente de Catedral, actualmente la ocupa ahí, no recuerdo el nombre, tiene un nombre, es una organización católica la que se encuentra ahí. El edificio del seminario de nuevo fue evacuado y tomado por un ejército. Esto, la labor educativa siguió hasta 1913, fecha en que las tropas de nuevo tomaron Culiacán. El 15 de diciembre del 17, siendo gobernador el general Ramón F. Iturbe, el Congreso del Estado decretó la utilidad pública del inmueble y oficialmente se le llamó Hospicio Francisco I. Madero. Y aquí entramos a otra etapa muy interesante. Se otorgó una subvención anual de 17.781 pesos para el pago del personal docente de la escuela primaria anexa, que llevaría el nombre de José Ortiz de Domínguez. Vamos a ver qué razón. Bien, quedan 15 minutos. Además tendrían admisión en calidad externas hasta 40 niñas a las clases de labores y pianos. Este orfanatorio fue para los hijos de padres muertos en la Revolución. Y ahí estuvo ese hospicio hasta que, siendo gobernador el general Pablo Macías Valenzuela, bueno, el 18 de abril del 47 se creó ahí la Escuela Normal de Sinaloa, también estuvo ahí en el Palacio Municipal, y bueno, en lo que ahora es el Palacio Municipal. Y el Instituto de Capacitación Femenil, mejor conocido como la Casa de la Trabajadora, instituto creado para capacitar a personas de escasos recursos. Se impartieron cursos de corte y confección, economía doméstica, mecanografía, música, con clases de violín, guitarra, piano, acordeón y otros instrumentos, dando clases a alumnos de ambos sexos. Su primera directora fue la maestra Teresa Cebada Rangel. En 1960, el gobernador general Gabriel Leiva Velázquez trasladó la sede del Palacio de Gobierno Estatal, que estaba aquí por la calle Rosales, donde ahora está el archivo histórico. Se trasladaron a ese edificio y entonces sacaron de ahí la Casa de la Trabajadora y Escuela Normal. Los infantes fueron acogidos por la responsabilidad de las Madres de la Divina Providencia en el edificio del entonces Hotel Granada. No lo recuerdan, de seguro. El Hotel Granada es ahora un estacionamiento. Es el edificio que está en la calle Rosales y Andrade. No. Perdón, es el Callejón Corona. No, es Andrade. ¿Andrade? Sí, es Andrade. Sí, es un edificio que solamente está en las paredes. Para mí, pues, Fernando, ya un poquito perdido. El Seminario Nacional y la Sonora, como el título de Sonora de la Catedral, acá la catedral era el edificio del Seminario Nacional. No. Yo entendía que el seminario era el Palacio Municipal. Sí.
Ah, bueno, es que se explica mucho en el... Sí, se explica mucho acá en la iglesia, en lugar de hablar de allá de... No, estoy hablando del edificio del seminario, no de la iglesia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, estoy hablando del edificio donde ahora está el ayuntamiento, que ahí era el seminario. Sí. Por otro, la casa consistorial, ¿cuál es? La casa consistor está aquí enfrente de Ahí está, en nosotros, otra esquina. donde ahora está el Macín. Ah, Esa era la casa consistorial. Sí. Bien, ya voy a terminar. En 1960 el gobernador general Gabriel Leiva Velázquez trasladó la sede del Palacio de Gobierno Estatal al edificio que hasta ese año fue domicilio del Hospicio, Casa de la Trabajadora y Escuela Normal. Los infantes fueron acogidos por las Madres de la Divina Providencia en el edificio del entonces Hotel Granada y posteriormente trasladados a la Ciudad de los Niños. En la escuela Josefa de Ortiz de Domínguez se cambió a su domicilio actual, ubicado en la esquina de la calle Francisco Villa y Jesús de Andrade. Y finalmente, la Casa de la Trabajadora en la calle Colón y Obregón hasta 1980. Perdón, en la calle Colón y Obregón. Hasta 1980, siendo gobernador Alfonso G. Calderón Velarde, inauguró las instalaciones de la unidad administrativa, cambiando la sede del gobierno estatal en ellas. Es entonces que el licenciado Jorge Chávez Castro, alcalde de Culiacán, 1 de agosto de 1980, declara como sede oficial del ayuntamiento al edificio que en un principio fue sede del Seminario Tridentino y Nacional de Sonora. Y hasta aquí les cuento esta historia, ¿no? Si la ven, pregunta. Hay un dato nada más. En realidad, Calderón no estuvo ni un solo día en el nuevo edificio, o sea, él no atendió nunca administrativamente. La única función pública que tuvo fue que pasara el desfile del 20 de noviembre de 1980. Fue lo único que tuvo. Pero de hecho no hubo más. Y con más tiempo pues te puedo comentar lo que fue el ayuntamiento de Culiacán, el edificio donde estuvo el hospicio. Todavía en el 57, 58, 59 estuvo ahí en este caso. Digo hospicio porque así le llamaban al lugar, porque eran niñas que habían tenido problemas, etcétera, etcétera. Y estaba la escuela primaria, precisamente José Ortiz de Domínguez. ¿Tú conoces? Ahí la dejo. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta sobre el seminario? Bueno, entonces por aquí, por lo pronto ya terminamos la historia del edificio del seminario, del ayuntamiento, y ahora comenzamos por las leyendas. Una leyenda cortita que nos puedes contar. Bueno, vamos a continuar todavía con el tema, ¿no? Hoy nos metimos al asunto de la iglesia, Y el seminario. del seminario, del panteón, de la calle Obregón. Hay algunas cosas realmente interesantes que mucha gente no conoce con respecto a estos espacios que estuvo mencionando el compañero Luis Antonio. Por ejemplo, ahorita mencionaba que para hacer el seminario se empezó con una, ¿qué dijiste? Que iba toda la gente junta. Con una procesión Ah, con una procesión. religiosa. Bueno, oigan, ¿alguno de ustedes sabe qué es un caniculario? Ay, chinga. Solo verás tú. Y la canícula viene siendo el del calor, del calor. Bueno, ¿Era canícula? Mira. ¿Algún método para calcular la canícula? ok, si no saben, mejor se cae. Vamos a hacer canica. Vamos a ver, fíjense que antiguamente en todo México, en toda España, toda Latinoamérica y toda la parte que fue colonizada por los españoles, eran muy dados a copiar o a seguir las órdenes que venían de España. En ese sentido, los que realmente conquistaron a México fueron los españoles por medio de la religión y no de las armas. Entonces,
todo lo que hacía la Iglesia española tenía que tener su propio reflejo en las colonias. Ok, en aquel tiempo, ustedes saben que aquí hay una calle que antiguamente llevó el nombre popular de el Arroyo de los Perros. Claro, también está el Arroyo de los Piojos, ¿no? Del Piojo. A ver, nos damos en nombrecitos por ese tipo de nombres. Pero ¿por qué se llamó el Arroyo de los Perros? Todo el mundo se imagina algo, mínimamente, ¿verdad? Bueno, pues vamos para allá. Resulta que Culiacán siempre ha estado lleno de perros, y de perros callejeros. Aquí cerca hay un pueblo que se llama Mojolo. Mojolo significa lugar de perros bichis, ¿sí? De Xoloscuintles. Se daban mucho. Y es que los indígenas tenían ese tipo de perros, los cebaban como cebar cerdos, eran para comerse. Entonces, no había familia indígena que no tuviera al menos un par de perros cebando. Pero cuando llegan los españoles aquí, porque el perro bichi es nativo de aquí de México, el Xoloscuintle es de aquí de México. Cuando llega la ola española, trae sus propios perros y se hace una mezcla con esos perros. Cuando surge esa mezcla, los indígenas ya no quisieron comerse a esos híbridos, y los españoles tampoco los querían, se les hacían muy feos, todos arrugados, todos así. Entonces, esa horda de perros andaba por todas partes y se venían desde Mojolo por toda esa parte por donde había arroyo, y así llegó hasta por acá, y a eso se le conoce como Arroyo de los Perros, que se hizo mucho más famoso porque en los años 40 los bohemios de Culiacán hicieron un librito que se llama El Romance del Arroyo de los Perros. Gracias a eso, pues se dio más a conocer. Es un libro muy gracioso, que sus poemas están hechos con mucha picardía, poemas geniales que sacaron esos cuates, como Lola, ¿será cierto que si tomas Coca-Cola, si no tiene piola, sabe mejor sola? O ese de bota, bota, bota y bota la pelota. O aquel otro que dice, ¿hay modo? No, ni modo. ¿Hay modo? Sí. Es todo. Es decir, sacaron ese tipo de poemas. ¿Y aquel sublime de la coca? Sí, el de la coca. Es el de Lola. Lola. Ya no tomes Coca-Cola, sabe a piola. Bueno. Entonces, con ese librito se hizo muy famoso El Arroyo de los Perros. Por ese motivo, fíjense desde cuándo había perros en las calles de Culiacán. ¿Y a qué voy con esto? A que en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, España, hacia 1692, surgió una ley que ya no permitieran que en las iglesias, sobre todo en las catedrales, y aquí no teníamos catedral, pero era la última iglesia que había, por eso asumieron ese papel, no se permitiera que entraran los perros. Y para eso había un personaje dentro de la iglesia que se llamaba caniculario, que era el encargado de correr a los perros, sobre todo en las procesiones. Y en ese tiempo
aquí se hacían muchas procesiones en honor. Primeramente empezaban con las procesiones que se hacían en Semana Santa. Se hacía todo el recorrido de la Vía Crucis y ahí iba el caniculario. Y no crean que era cualquier hijo de vecino. El caniculario que hubo aquí fue una persona que regaló un prominente y venía de Comanito. Usaba su túnica, llevaba 2 llaves cruzadas en la parte de atrás, llevaba el rostro cubierto, terminaba en pico, traía un látigo al lado derecho y era el que iba delante de la procesión. Cuando veía un perro, así estuviera sentado 50 metros, tronaba el látigo para que se fuera. Y es una etapa en la que se cuenta que los muchachillos eran los que disfrutaban mucho esas procesiones, ¿no? Porque era todo un espectáculo ver al caniculario como si fuera el más importante de la procesión. Y era correr perro. A los grandes decían así como dijo Víctor, ese espantaperros, ese cuadro. Sí, pero no cualquiera podía ser caniculario, tenía que recibir un curso y tenía que recibir el nombramiento por parte de los obispos. En este caso, el caniculario de aquí recibió el nombramiento por parte del obispo de Durango. Imagínense, tuvo que ir hasta allá, decir que ya había recibido el curso, que lo habían preparado para poder llegar. ¿Qué hacía el caniculario? Bueno, estaba en las procesiones, pero también en los domingos se sentaba a un lado, en la parte de atrás, a un lado de la iglesia, para no permitir que entrara ningún tipo de animal. Ya no era nada más perro, porque en aquel tiempo aquí era un ranchote y andaban sueltos burros, vacas, gallinas, perros, guajolotes, de todo, y entonces no permitía nada. La única vez que no entraba era cuando era alguna misa especial, para darle chance que entrara toda la gente. Ese papel fue dándose en herencia a la misma familia. En este caso, este señor se lo heredó a su hijo mayor, a quien instruyó, y luego con la venia de los sacerdotes de aquí, lo mandaron a hacer el curso cuando él ya no pudo. ¿Sí? Hacia 1824 se fue desapareciendo eso de las procesiones, fue terminándose. ¿En qué año, perdón? 1824, un poco antes de que se hiciera la catedral. Ya no funcionaba y se fueron desapareciendo las procesiones, pero antes, ya les digo, había muchas. Empezamos con la de la Semana Santa, pero luego venía la de San Miguel en septiembre, y luego en octubre la de la Virgen del Rosario, y luego unas extraordinarias que hacían para que lloviera o para que dejara de llover. O sea, se pedían, hacían procesiones por todo. Si no llovía, hacían una procesión para que lloviera. Si llovía mucho, hacían procesión para que dejara de llover. Porque todo eso afectaba mucho en la vida de aquí. Luego, pues estaban las últimas. Había una procesión que se hacía también de San Antonio, una iglesia que también es antiquísima, que está en Tierra Blanca. ¿Sí? Esa se hacía en junio, el día 13 de junio. Y en tiempos que no había puente. Y en tiempos, sí, se tenían que cruzar por medio de unas balsas, por medio de unas canoas. 13 de junio. 13 de junio, sí. Ayer. Sí, ayer. Entonces, era una fiesta grandísima, Durante mucho tiempo esa fiesta fue la principal de Culiacán. Se hacía desde 10 días antes, y ahí había vendimia, había juegos, había todo. Era la fiesta más fregona que había. Bueno, pues el caniculario desaparece más o menos hacia 1820, entre 1824 y 1827.
El hijo mayor del primero fue con el que terminó con él. Ya se prohibió porque ya estaba más civilizado todo, pero existió eso. Y en cuanto a lo del panteón, aquí en la iglesia, efectivamente, yo se los he comentado, si pasan ustedes todavía por este lado, por el pasillo que está de este lado, donde está la continuación de la calle Ángel Flores, siempre van a sentir que está más fresco esa parte que otra. Y si pasan solos, se les eriza la piel. Porque a pesar de que se llevaron muchos cuerpos para el Panteón San Juan, quedaron muchos restos ahí todavía. Los espíritus. Sí, sí, hay todo ese tipo de cosas, de sensaciones ahí. Entonces, sí es muy interesante conocer esa parte también de cada uno de los lugares de aquí de Culiacán. Sí. Pues ya no nos va a dar chance de platicar de los fantasmas de por allá, porque no queremos que batallen con los camiones, ¿sí? Pero prometemos organizarnos un poquito más y vamos a dividir los tiempos. Vamos a darle chance todavía que participen algunos compañeros, aunque sea un poquito. Jaime, ¿querías contarnos algo? No, pues yo unos 20 minutos. Para la próxima. Sí, quería hablar acerca de Teatro del Pueblo. Bueno, va a estar como invitado especial la próxima ocasión. Teatro del Pueblo y quería también hablar acerca del peregrinar del casino. ¿Nos vale la pena escucharte? Sí, sí. Y bueno, creo que ya nos excedimos del tiempo incluso, ¿no? Así es. No, y hay un detalle, el arroyo de los perros se llamaba así porque bajaba toda la corriente de los arroyos que teníamos aquí en la parte de arriba abajo y arrastraba muchos perros que se ahogaban. Sí, también. Bueno, sobre todo, él tiraba perros muertos. Además, Miren, pueden ustedes decir todo lo que quieran y todo puede ser verdad, pero el origen histórico es ese. claro, Sí, eran perros que no quería nadie y andaban de vagabundos. Entonces, era donde, pues el perro tiene que buscar su sustento. Y si no los aceptan en la casa ya, la calle. en la calle. Porque estaban En feos. los ranchos pues. debe haber periculares. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Bueno, prometido, la próxima reunión hablaré de todos los fantasmas de ahí, del Palacio de Gobierno. Y voy a comprometer a Víctor para que nos hable de los fantasmas que hay en su casa. Bueno, Por eso lo hago público, ¿no? Bueno, amigas y vamos a amigos, ver. vamos a terminar finalizar el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y nos veremos dentro de 15 días, el día, ¿qué día dije? El 28 de junio vamos a tener de nuevo Crónicas y Leyendas de Sinaloa. Gracias a todos en nombre del Instituto Sinaloense de O sea, Cultura este jueves al otro. y gracias por su presencia. Ah, bueno, Hasta bien. pronto, Va a ser nos veremos, miércoles. amigas y amigos.